Buenas tardes, amados hermanos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con este estudio tan interesante, tan bonito que Dios nos ha dejado sobre el pase del pueblo de Israel después de que salió de Egipto por los desiertos. Acuérdense, cuando empecé esta serie de estudios les recordaba que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestra enseñanza, nuestro aprendizaje, para corregirnos, para redarguirnos, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Entonces tiene propósitos todo esto espirituales y eternos. Así es que vamos a continuar. Ya vimos el pase del primer desierto del pueblo de Israel, que no lo pasó con una calificación buena. Ustedes saben, vieron las maravillas que Dios había hecho en Egipto, cómo los sacó con mano poderosa, haciendo milagros, señales y prodigios, y aún así el pueblo seguía con duros de cerviz, incrédulos, rebeldes. Viene Faraón detrás de ellos y ya empiezan a murmurar, a quejarse. Para eso nos sacaste de Egipto, para venir a morir a este desierto. No había suficiente cementerio allá en Egipto, etcétera. Pero Dios le da la victoria una vez más. ¿Por qué? Porque iba el ángel de Jehová acompañándoles allí, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso se lo quiero dejar claro. Son las cristofanías o las apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Se le llama el ángel de Jehová. Dios los iba acompañando en toda la trayectoria. Entonces, el pueblo de Israel, inmediatamente que ven que Dios les da la victoria, vence a Faraón y a su ejército, los ahoga en el mar. Entonces el pueblo de Israel inmediatamente empieza a cantar a Dios, a alabar a Dios, a regocijarse con júbilo, danzando y todo, después de haber visto la gran victoria que Dios, el ángel de Jehová, les dio contra Faraón y los liberó, los salvó y los libró de la mano de ellos. Entonces el pueblo empieza a regocijarse, pero ojalá hubiesen seguido con esa constante, y ellos no siguieron en esa constante de victoria, de alabanza. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Y de verdad les digo, yo creo que Dios nos dejó las enseñanzas de los desiertos como ejemplo para nuestra vida. Lean 1 Corintios 10, ahí lo dice claramente el apóstol Pablo. 1 Corintios 10 del 1 al 11. Léanlo, se los recomiendo para que comprendan bien lo que quiero transmitirle a ustedes. Que en la vida cristiana, todos los problemas, las dificultades, las crisis, las necesidades, las aflicciones, las luchas, todo eso que le llamamos prueba a nosotros, van a ser parte de nuestra vida hasta que lleguemos a la gloria de Dios, hasta que estemos en su presencia. Siempre nos van a acompañar, siempre. Acostumbrémonos, pero acostumbrémonos a vivir con las dificultades, los problemas, las crisis, las necesidades. Acostumbrémonos a pasarla con Dios. El ángel de Jehová va a estar con nosotros. Salmo 34:7, así terminamos el estudio del pasado viernes, cuando el pueblo de Israel pasa el primer desierto, el desierto del Mar Rojo. Y la Biblia dice en el Salmo 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El pueblo de Israel en su mayoría no le temía a Dios, no conocían a Dios, despreciaban a Dios, eran incrédulos. Fíjense ustedes, peleaban con Dios, se quejaban, murmuraban mucho le reclamaban. Y en vez de clamar a Dios, le reclamaban. Fíjense, y esa es la constante en muchos cristianos, lamentablemente hoy en día, ¿sí? Que no aprenden a convivir con la prueba, a pasar estos desiertos, estos túneles, estos nubarrones negros, que son parte de la vida. Pero la diferencia está en cómo los pasamos, alabando a Dios o quejándonos. Es lo que muchos le llaman. El pueblo de Israel, Dios los salva, los libra de la mano de Faraón y empiezan a cantar, a danzar con júbilo, etc. Ustedes lo saben, ahí está capítulo 15 de Éxodo. ¿Sí? Capítulo 15 del 1 al 21, el pueblo de Israel danzando y haciendo una gran fiesta porque Dios les había librado de la mano de Faraón y de su ejército. Claro, así debe ser nuestra vida diaria, con las pruebas, con las constantes de la vida, que cada momento la vemos, las dificultades, los problemas. Debemos de cantar a Dios, enfocarnos en Dios, no en el problema. Debemos de estar con júbilo, porque Dios va peleando por nosotros.
Jesucristo nos va defendiendo. ¿Sí? Entonces, inmediatamente, después de que el pueblo de Israel canta y con júbilo y todo eso, ahora viene la otra prueba. Por eso les digo, mi propósito con estos estudios es que nos acostumbremos los hijos de Dios a convivir con las pruebas, pero dándole la gloria a Dios, dándole gracias a Dios, creyéndole a Dios, dependiendo de Dios, confiando en Dios. Este domingo yo prediqué sobre en quién confiamos, ¿sí? Y muchos confían en muchas cosas, no lo voy a repetir, pueden escuchar el vídeo y el audio. Pero solo les recuerdo el Salmo 27, que dice, estos confían en carros y aquellos en caballo, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. En el nombre. Miren, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Ese gran yo soy, Emmanuel, Dios con nosotros. Nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, nunca se va a apartar de nosotros. Sea la prueba que estemos atravesando, Él va a estar ahí contigo, pero dale la gloria, búscalo. Es más, muchos, en vez de orar a Dios, en vez de buscar a Dios en oración, en su problema, en su necesidad, en su crisis, en su prueba, en su tormenta, en su túnel, en su desierto, en vez de buscar a Dios, buscan otro derrotero, confían en otras cosas antes que a Dios. Es más, hacen mal sus oraciones. No terminan sus oraciones, y he visto a varios, y es tal vez es una crítica constructiva la que estoy haciendo, no destructiva. Que aprendas a orar bien y terminar bien tus oraciones. ¿Por qué les cuesta a muchos? Como que tienen una atadura. Les cuesta terminar su petición delante de Dios, su oración. ¿Sí? Les cuesta decir, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Sí? En ese nombre hay poder. Es el nombre sobre todo nombre. Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, dice el Salmo 27. Ese nombre lo debemos de traer aquí nosotros constantemente, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros labios, en nuestra lengua. Constantemente en nuestras palabras, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso del Hijo de Dios. El nombre que es sobre todo nombre, como lo dice Filipenses 2. No hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, dice Hechos 4:12. No hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y por qué ese nombre? Porque Él fue a la cruz. Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él venció al diablo, Él venció a los demonios. Y por eso tenemos nosotros ahora la autoridad dada por Él, que utilicemos su nombre para que pidamos. Fíjense qué bonito. Él nos da la autoridad. En Juan 14:14 dice que usemos su nombre para pedir, y Él lo va a hacer conforme a su voluntad. Eso de que Él dice que pidamos en su nombre y Él lo hará, eso se conoce como la teología de la oposición. Es verdad, usamos el nombre del Señor para hacer cualquier petición, cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier circunstancia, cualquier problema familiar, cualquier necesidad, cualquier enfermedad que estemos pasando, se la pasamos al Señor, la carga, la lucha. Y Él en su kairos, en su tiempo, en su voluntad, en su soberanía, Él la va a responder. Aunque está la promesa ahí porque es posicional, pero en la práctica tenemos que aprender nosotros a esperar, a ser pacientes, que hay que aprender a utilizar el tiempo de Dios. Eso cuesta a veces entenderlo, aunque está la promesa en Juan 14:14, pero solo les quiero decir, ese nombre tiene poder. Él dice, pidan en mi nombre, Juan 14:14, fácil de recordar, en mi nombre. Terminen bien sus oraciones y esperen los resultados en el tiempo de Dios. ¿Sí? No deben de exigirle, no deben de criticarle, no deben de murmurar, no. Es en el nombre de Jesucristo que se hacen las señales, los milagros, los prodigios. Cuando Él quiere, sí, no a nuestro capricho. ¿Sí? Y les vuelvo a decir, ¿por qué tenemos autoridad en ese nombre? Porque Él venció. Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él venció al mundo, Él venció al diablo, a los demonios, todo. Por eso ahora Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses 2. Por eso, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se doble en ese nombre. Aprendamos. ¿Se acuerdan ustedes cuando fueron a arrestar a Jesucristo
en Juan 18, versículos 4 y 5, ¿sí? Vienen a arrestarlo. Allí va Judas, el traidor, el discípulo carnal, traidor, por 30 monedas de plata. Lo traiciona al maestro. Confió en el dinero, lo que hablé el domingo. Muchos confían en el dinero. Creen que eso los va a rescatar de las enfermedades, de esto, de lo otro, de los desiertos. Mentira, no nos engañemos. Y dice Juan 18, 4, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de venir, dice, que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Ya lo iban a arrestar al maestro. ¿A quién buscáis? Le dice. Y dice el versículo 5, le respondieron, a Jesús Nazareno. Fíjense usted. Y Jesús le dijo, yo soy, ese yo soy del Antiguo Testamento, que ya lo estudiamos a tope. ¿Sí? Yo soy, dice. Y estaba también con ellos Judas, el discípulo traidor. Y dice, el que lo entregaba. Y el versículo 6, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron, dice, y cayeron a tierra. Fíjense qué clase de poder tiene solo mencionar el nombre. Yo soy Jesús de Nazaret. ¿A quién buscáis? Utilícenlo. Quería hacer esto en la introducción de hoy, antes de entrar en el otro desierto. Acostúmbrense a pasar los desiertos. Hagan bien sus oraciones. Los desiertos son las pruebas, las dificultades, las crisis. Insisto en eso. Pero ahí tenemos el nombre que es sobre todo nombre. Juan 14, 14 dice que lo que pidamos en su nombre, Él lo va a dar. Acuérdense. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahora el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo, pero viene la otra prueba. Viene el otro desierto. Viene la otra dificultad. El pueblo todavía no está, vamos a decir, sincronizado con Dios. No está, fíjense ustedes, en la sintonía con Dios. Pobres. Por eso les digo, lean 1 Corintios 10 para que ustedes se familiaricen con la travesía del pueblo de Israel en los desiertos. Todo eso se escribió para nosotros, para nuestra enseñanza, como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en semejante contradicción, ¿sí? De decir que tenemos un Dios todopoderoso y apenas nos llega una pequeña crisis, una pequeña prueba o una gran prueba, ya le estamos dando la espalda a Dios, ya queremos volver a Egipto como le pasaba al pueblo de Israel. Todo eso lo dejó Dios para nuestra enseñanza y espero que lo aprendamos. Aprendan, insisto, a convivir con las pruebas. Denle la bienvenida. Gracias, Señor. Cada prueba, y lo voy a estar repitiendo en estos estudios, ¿sí? Cada prueba, cada desierto que pasemos, es una oportunidad de acercarnos más a Dios. Es una oportunidad más de seguir a Dios, de seguir agarrados de su mano, siguiendo su guía, su dirección de día y de noche. Nunca los desamparaba hasta que llegaran a la tierra prometida. Y nuestro destino es llegar a la tierra prometida verdadera, al cielo. Mientras estamos en este mundo, en esta tierra, somos peregrinos. Vamos peregrinando en los desiertos, vamos a decir así, pero dándole la gloria a Dios, siendo agradecidos en la oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta pandemia. Cuesta. Gracias, Señor, te doy por esta dificultad económica que estoy pasando causada por esta pandemia. Gracias, Señor, porque estamos limitados. Cuesta, ¿verdad? Decirlo. Yo estoy en la misma situación que ustedes, ¿sí? Pero hay que aprender ese nuevo vocabulario y ese nuevo andar en fe con el Señor, puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador. Como autor, en medio, y al final Él va a estar acompañándonos a ti y a mí. Entonces, aprendamos a ser agradecidos. Gracias, Señor. Gracias. Yo sé que cuesta, pero es parte de la vida. Mentalicémonos, programemos nuestro espíritu a que las pruebas las vamos a tener siempre. ¿Cómo la voy a pasar? Quiero pasarla en victoria con mi Señor. Parte del pueblo de Israel lo hizo. Josué y Caleb y a todos los que metió en la tierra prometida. Sí, fíjense, lo lograron. Pero una parte no, los incrédulos no. Así lo dice la palabra de Dios. Los incrédulos no. No pudieron.
por incrédulo, por rebelde, por tener doble ánimo. Eran inconstantes en todos sus caminos. Las personas de doble ánimo así son. Están como los ascensores. Un día están arriba, 3 días abajo. Y así están, sube y baja. Hay más bajada que subida. ¿Por qué hay muchos hijos de Dios como el pueblo de Israel en los desiertos, en las pruebas? No se mantienen constantes siguiendo a Dios. Siempre están de bajada, es decir, de bajón, como se dice. Desinflados, congelados, apagados, ¿sí? Y queriendo volver al pasado. ¿Por qué? Por su inconstancia, por no querer obedecer a Dios, por no querer temer a Dios. El ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Tú le estás temiendo a Dios. Tú sigues las condiciones de Dios. Ahí es donde cambia la situación. Si tú obedeces, síganme, yo los voy a ir guiando, yo los voy a ir cuidando, yo los voy a ir protegiendo. Confíen en mí, dependan de mí. No les va a faltar nada, no les va a faltar protección durante el día ni protección durante la noche. Yo les voy a dar de comer, yo les voy a dar el agua, yo los voy a defender de sus enemigos. Todo eso hizo Dios en todos los desiertos, pero en cada desierto había una situación distinta. Hoy vamos a ver el desierto de Shur. Les digo, habían cantado bonito, pero de repente entran a la otra prueba y la alabanza se vuelve en quejabanza, que era la constante de este pueblo incrédulos, rebeldes, duros de servir, duros de la cabeza, pues no les entraba que Dios era el que los iba guiando. Dios, el Todopoderoso, era el que los iba guardando y protegiendo. No les entraba, no les entraba. Llegaba una prueba y le daban más gloria al enemigo que a Dios. No seamos así, no seamos inconstantes, seamos constantes en la vida cristiana, seamos perseverantes. Para eso dejó esos ejemplos el Señor, ¿sí? Entonces, llegan al desierto de Shur, que es el segundo desierto. Dice el versículo 22, acompáñenme en Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, donde estaba el desierto del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, dice. ¿Sí? Esa es la otra prueba. A ti te está sacando de una y espera la otra. Es mejor, miren, como les dije la vez pasada, programarse a lo negativo, ¿ok? Porque si te programas y dices tú, me lo esperaba peor. Claro, porque ya estás programado. Ya viene otra prueba. Aquí la estoy esperando con mi Dios, con su palabra, con el Espíritu Santo que tenemos, la presencia de Dios en nuestra vida. Prepárate y vas a ver, mentalízate, programa tu espíritu. Ya viene la otra, ya me sacó de una, ahora esperar la otra. Hay que mantener los ojos abiertos. ¿A dónde viene la otra prueba? ¿Cómo la voy a atacar con la palabra? Con la armadura de Dios. ¿Cómo? Ese es un discípulo que está apercibido de lo que venga, ¿sí? No está descuidado. Mantiene su lámpara llena, ¿sí? Entonces, ese discípulo sabe emplear el nombre poderoso de Jesús, porque Jesús es el que da la autoridad para que sea transformada o cambiada una circunstancia dura, difícil, adversa que esté viviendo. Y cuando tú dices en el nombre de Jesús, es como que Jesucristo pone su firma en esa petición, en esa página de reclamo, en esa página, vamos a decir así, de queja. Aquí está, pero la pido en tu nombre, Señor. No voy a bajar la guardia en cumplir mis deberes como hijo de Dios. La firma es tuya, Señor, porque tú eres el que tiene toda la autoridad. Tú eres Dios, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Por eso pido en tu nombre, ¿sí? Y como que Jesús pone su firma. Adelante, ahí te va a llegar la respuesta. En mi tiempo. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito es pasar un desierto así. Llegan al desierto de Shur, ya. Ojalá todos le hubieran dado la bienvenida. Y empiezan otra vez los reclamos. En ese desierto el pueblo de Israel vivió insatisfecho otra vez, incrédulo, duros de corazón. Otra vez manifestaron la rebeldía y la desobediencia a Dios. Otra vez volvieron a murmurar. Acuérdense, cuando termine esta serie de estudios de los desiertos, voy a dar un apéndice sobre el pecado de la murmuración. Qué pecado más terrible y cómo está bien impregnado en la vida de muchos que dicen ser siervos del Señor, discípulos del Señor, seguidores del Señor, el pueblo del Señor, y no paran de murmurar.
no se dan cuenta. Es que miren, cuando se crea un hábito, uno no se da cuenta ya del error que está cometiendo. Ya es un hábito. Y la persona que murmura, se queja, reclama, no se da cuenta ya es un hábito. Entonces hay que ayudarle y ojalá, si tú tienes ese problema. Miren, una persona una vez me preguntó a mí, ¿por qué hablas mucho de la murmuración? Hay gente murmurando en nuestro grupo, en nuestros rediles. Uno no, varios murmuran de todo y de nada. ¿Sí? Varios. Y están habituados y no se dan cuenta. Por eso, y ojalá que cuando llegue a ese estudio, lo escuchen con atención y con disposición a cambiar. Eso, miren, la murmuración trae muchos problemas. Primero, con la relación y comunión con Dios. Segundo, con tu persona. Te cambia tu carácter, te irrita, te mantienes siempre molesto. Esa murmuración, se lo digo de una vez para que vayan ya aprendiendo, se transmite al resto de la familia, trae problemas familiares. En la iglesia trae trastornos en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, con los amigos. Los murmuradores son muy dañinos. Tengamos mucho cuidado. Entonces, el pueblo seguía con la queja, con la ingratitud. Les digo, de repente cambian la alabanza en quejabanza. Inmediatamente. Miren, entonces dice, versículo 23, ¿está ahí conmigo? 15:23 de Éxodo. Dice, y llegaron a Mara y no pudieron, dice, beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara simplemente significa amargura. Amargura quiere decir ahí en el hebreo en que fue escrito, quiere decir agua muy salada, no era potable. No se puede beber. Pero tenían sed, van pasando un desierto, una prueba. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Claro, están en un desierto, acuérdense, es terrible estar en un desierto. Y así son terribles las pruebas también. ¿Qué vamos a beber? ¿Qué voy a hacer en esta circunstancia que estoy pasando? Familiar, económica, de enfermedad, de salud. Tengo un pariente, un familiar en el hospital. Hay algunos que tienen síntomas de la COVID-19. ¿Qué vamos a hacer? Hay otros que tienen otras patologías. Están padeciendo de cáncer. Otros están padeciendo de problemas cardiovasculares. ¿Qué sé yo? De huesos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a murmurar? ¿Voy a quejarme? Ahí tienes un Dios en quien dices creer. Agárrate a Él, aférrate a Él, búscalo a Él en oración y termina bien tu oración. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te pido que cambies esta situación en mi vida, Señor. Tú cámbiala, no yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a beber? No, tú, Señor. Tú, te lo encomiendo en tus manos, Señor. Este caso. Te lo pongo en tus manos, lo descargo en ti, Señor. Confío en ti y tú harás. Tú me vas a dar descanso. Dejo esta carga en ti, Señor. Esa es la vida cristiana. Eso es pasar las pruebas, los desiertos, los túneles largos, oscuros, fríos. ¿Sí? Ahí va Dios contigo. Esos nubarrones negros, esas tormentas eléctricas, esos grandes truenos que dan hasta muchas veces miedo, esos aguaceros que parecen interminables y que van a inundar todo. Ahí está Dios contigo, es parte de la vida, todos esos nubarrones, parte de la vida cristiana. Acostumbrémonos a vivir, pero en victoria. En victoria. ¿Qué vamos a beber? Murmura. Y Moisés, dice el versículo 25, clamó a Jehová. Moisés sí sabía a dónde acudir en la prueba. Que Moisés también no sentía que el agua era amarga. Moisés tenía que beber también. Y dice, clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en la agua. Fíjense. Ahora no nos enfoquemos en qué árbol era. Eso no nos interesa porque muchos se enfocan en estas cosas. Dios le dio la solución de una manera sobrenatural como siempre. Ahora no me vayan a preguntar, ¿y qué árbol era, hermano? Para que yo vaya a buscar una ramita y a ver si me hace. Eso es caer ya en superstición. No, dejen a Dios actuar a su manera.
Dios hace su obra extraña, su extraña operación. No metamos nosotros nuestras narices, como se dice, en los asuntos de Dios. Ahí dejémoslo, esa es su soberanía. Punto. Él sabe cómo lo va a hacer. ¿Sí? Hay gente que le dio la vista escupiendo, otro hizo lodo. ¿Sí? No anden ahora ustedes buscando cómo escupir, cómo hacer lodo, cómo... No, por favor. Esa es la soberanía de Dios, comprendámoslo. Pero Él está actuando. Déjenlo actuar a Él, a su manera. Déjenlo. Ese es el mensaje. En el desierto que estés pasando. Y dice la palabra de Dios, vuelvo a leer el 25. ¿Está ahí conmigo? Éxodo 15, 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echaron en la agua, y las aguas se endulzaron. Ahí está la solución. Dios da la solución. Y dice, allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Empieza Dios a darles palabra, y los está probando a ver si la van a obedecer o no. Pueblo rebelde, duro, desobediente. Sí, a veces nosotros venimos así del mundo, de Egipto. A veces traemos bien impregnado la doctrina, la enseñanza, los malos hábitos de Satanás, de los demonios en nuestra vida, que cuesta arrancarlo. Fíjense, solo Jesucristo lo puede arrancar. Solo Jesucristo puede quemar esos puentes viejos que he hablado muchas veces para que ya no los transite, ya no quieras regresar. Deja de actuar así. ¿Por qué estás transitando esos puentes? Va y viene, como el ascensor, sube y baja, sube y baja. Quémalo en el nombre de Jesús y vas a ver, solo te vas a fijar en Él, porque ya no tienes otra alternativa. Solo Jesús, solo Él. Y dice el versículo 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fíjense, esto de las enfermedades, esto del coronavirus, que se está incumpliendo aquí la palabra de Dios, nosotros lo estamos buscando, nosotros estamos obedeciendo su palabra, nosotros estamos sirviéndole a Dios. Pero también hay palabra de Dios, por eso la palabra de Dios la debemos de conectar bien con otros pasajes para no caer en contradicción. La palabra de Dios también nos enseña que vamos a pasar pruebas, vamos a pasar enfermedades, vamos a pasar crisis. Y es más, antes de que se acerque la segunda venida de Cristo, vamos a pasar tribulaciones. Esta pandemia es una tribulación mundial y ya estaba profetizado, pero ahí está Dios con nosotros. Él puede hacer un milagro, Él puede transformar la amargura en dulzura. Ese es el mensaje en este desierto de Shur. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Cuál es tu crisis? Busca a Dios. Moisés es nuestro ejemplo a seguir. Búscalo en oración. Dile, aquí está, Señor, mi necesidad. Y Él, esa amargura, te la va a cambiar en dulzura. Esa tristeza te la va a convertir en risa. ¿Sí? Créelo, créelo. Esa es la vida cristiana. ¿Sí? Entonces dice el versículo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. Dios los sigue bendiciendo, fíjense. Y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Qué bonito de verdad. Cómo Dios está ahí dándoles más bendición. Ese es el carácter de nuestro Dios. Dios se está dando a conocer a ellos y nos los deja a nosotros el ejemplo. Estás en una prueba, estás en un desierto, no hay agua dulce, yo la endulzo, yo te protejo. Mira, aquí te doy, dice, 70 palmeras y 12 fuentes, para que ya nadie se quejara. En un desierto, ver esas fuentes de agua, qué bonito, qué bonito. Y Dios, como preparando a todo el pueblo de Israel a que ya van a entrar a otra prueba. Dios responde, sí. Dios nos bendice. Dios nos ayuda. Dios nos cuida. Dios nos provee. Ese es nuestro Dios. Y lo que quiere enseñarnos es, prueba que pase, ahí voy a estar yo contigo. No te desampararé, no te dejaré.
No tengas miedo. Sigue avanzando. Sigue creyéndome. Utiliza mi poderoso nombre. Yo voy a ir contigo. Yo te voy a conducir hasta el final de la trayectoria. Eso es lo que quiere. Y por eso les da esos estatutos, esas palabras, para que ellos sean probados si le van a obedecer o le van a desobedecer. Y así estamos nosotros en la misma situación, oyendo la palabra de Dios. Qué bonito estar escuchando la palabra de Dios todos los días. Ahora con los dispositivos que tenemos en los móviles, en las tablets, en los ordenadores. Qué bonito estar escuchando alabanza. ¿Qué quieren? ¿Quejabanza o alabanza? ¿Qué quieren? ¿Obedecer los estatutos de Dios o desobedecerlos? ¿Qué quieren? ¿Murmurar, quejarse o agradecer? Aceptar la situación en buen espíritu, con una buena conducta, con una buena actitud madura, espiritual, como Dios quiere verla. Todos estamos, le digo, en las mismas circunstancias. Todos estamos en la misma situación. Todos. Lo que pasa que hay algunos, ¿sí?, que son constantes en la oración, constantes en la alabanza, constantes en la gratitud, constantes en el estudio serio de la palabra de Dios. Son constantes, son firmes, constantes en vestir toda la armadura, que allí lo estoy diciendo todo. Constante en estar de la mano de Dios, constante, sin soltarse. Te digo, el enemigo te va a traer pruebas y te va a querer arrancar de la mano de Dios. No le hagas caso al enemigo. Enfócate en Jesús, enfócate en su palabra, enfócate en su persona. Ahí está Él contigo, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y el enemigo, cuando tú utilices su nombre, va a retroceder y va a caer de espalda, como lo acabamos de ver en Juan 18:6. Va a caer, créelo, utiliza su poderoso nombre. En el nombre de Jehová tendremos memoria. En el nombre. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, sino que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito, de verdad, llevar una vida cristiana así. Recuerden, nos acompañan las pruebas, nos acompaña Dios también. Y Él pelea por nosotros. Lo amargo lo convierte en dulce. La tristeza la convierte en alegría. ¿Sí? El luto lo convierte en danza. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que yo creo y el que les predico. Y en mis pruebas personales, familiares, ministeriales, todo se lo paso a Él. Y descanso en Él. Y confío en Él. Y Él me da de su paz. Así lo quiere hacer contigo. Porque a veces pareciera que nosotros los predicadores presumimos de una super fe. No estoy presumiendo, no. Me pongo al lado de ustedes. Tenemos pruebas, tenemos crisis, tenemos necesidades, tenemos lucha, igual que todo mundo. Pero mi confianza está en Dios. Mi descanso está en Dios. ¿Sí? Mi paz está en Él, en mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó el gran precio por mí. Y Él no me va a engañar. Él no es hombre para mentir, como dice la palabra de Dios. Él va a ser fiel. Y Él ha prometido estar con nosotros, sus discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Cuando yo aprecio eso, cuando yo valoro su presencia, ¿cómo me voy a estar fijando yo en la dificultad, en el problema? Solo me fijo para pasárselo a Él. Señor, estoy pasando esto sin quejarme, sin murmurar, sin reclamar. No, voy a clamar, no reclamar. Clamo a ti, Señor. Clama a mí, dice Jeremías. Clama a mí. 33:3. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí está. Ese es el desafío. Clama, no reclama. Clama a mí. Y en acción de gracia. Van a ver. ¿Sí? Dice el versículo 6 de Jeremías 33. Que Dios dice, te va a mandar la medicina. Él te la va a mandar. ¿Cuándo? Yo no se lo puedo decir porque yo también paso la misma situación. ¿Sí? Yo tengo mis padecimientos físicos, personales.
tomo mi medicamento. Dios me lo ha mandado a través del médico. ¿Sí? Hago caso. Y estoy clamando a Él. No estoy reclamando. Hay que ver esta pastilla, este doctor. No, no. Gracias, Señor. Gracias. Tal vez mi problema tú lo comparas con el mío. Es mayor que el mío. Probablemente. Pero mayor es nuestro Dios. Es lo que quiero que comprendan. Mayor es nuestro Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice 1 Juan 4:4. Clamemos a Él. Clamemos día y noche. Clama a mí y yo te responderé. Ahí está la promesa. Clama. No reclama, no murmures, no te quejes. No pidas tú razones. Ni digas por qué. Di, clama para que tú me des la gloria, Señor. Para que tú me des la bendición. Para que tú compartas conmigo la promesa de que tú me vas a responder. Qué bonito. Qué bonito. Esa es la vida cristiana real. Esa es la vida cristiana que Dios quiere ver en nosotros. Anda buscando ese tipo de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El pueblo de Israel constantemente chocaba con Dios. ¿Por qué? Porque no oían su voz, no atendían a su palabra, no obedecían a su palabra. Siempre se estaban rebelando, siempre tenían una conducta de pleito con Dios, ¿sí? Y desgraciadamente hay gente así también en nuestras filas, ¿sí? Y lamentablemente toman la actitud del pueblo de Israel en los desiertos, como diciendo, me voy a desquitar de Dios, voy a volver al mundo, voy a volver atrás, voy a volver al Egipto. Allí tenía la comida de balde, allí tenía cementerio, allí tenía agua dulce, allí tenía el pescado de balde, ahí tenía melones, puerros, cebolla, ajo, ahí tenía todo. Dale, vuelve atrás, pero vas a ver, te vas a acordar, te va a ir peor. Ya lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a seguir repitiendo porque es palabra de Dios y la palabra de Dios es eterna y la podemos repetir cuantas veces sea necesario para abrir los ojos a aquellas personas que son rebeldes, duros de servir, gente que es incrédula, le cuesta aceptar la realidad. ¿Sí? Creen que con quejarse van a solucionar el problema. No, lo van a empeorar como le pasó al pueblo de Israel. Es mejor dejar la carga a Dios, confiar en Él y Él va a hacer. Créanlo. ¿Sí? ¿Quieren volver atrás? ¿Creen que les va a ir mejor? Segunda de Pedro, lo he dicho muchas veces. El que vuelve atrás, el que retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, le sucede lo del verdadero proverbio, que la cerda lavada vuelve al cieno a revolcarse en él. Vuelve al lodo, a la inmundicia. Y el perro, dice, vuelve a su vómito, como ya lo he explicado muchas veces. Los perros, después de comer, después de pasársela bien, vomitan y se vuelven a comer el vómito, la suciedad, lo nauseabundo. Fíjense ustedes, por favor, no seamos así. En las pruebas, siempre adelante, siempre avanzando. No mirar para atrás, no mirar para atrás. Acuérdense lo que dice, se lo voy a leer, este pasaje, de los que les gusta estar volteando para atrás. No les vaya a suceder lo de la mujer de Lot. La mujer de Lot, ¿qué le pasó? Se transformó en estatua de sal, ¿no? Se quedan paralizados, se quedan muertos, se quedan fríos como una estatua. ¿Así quieres andar en tu vida por volver atrás? No. No seamos así, de verdad. No seamos así. Dios no quiere que su pueblo sea así. Dios quiere que nosotros sigamos siempre al frente, con lo que venga, la prueba que venga, la lucha que venga. ¿Sí? Y el Señor nos recuerda de que nos acordemos, dice, de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Se convirtió en estatua de sal por desobediente.
por desobediente, simple y sencillamente. Ella desobedeció lo que le había dicho Dios. No vuelvan a ver para atrás. No, no. Ahí no está la solución. Ahí te viene peor de lo que estás padeciendo. Sigue adelante con la lucha, con la prueba, ¿sí? Y vas a ver, Dios te va a dar la solución, como lo he estado diciendo. Dios te va a dar la salida. Dios te va a bendecir. Créele, créele, sí, créele. Dios es grande. Dios no se agrada de los que quieren retroceder. Dios no se agradó del pueblo de Israel en los desiertos. Ellos eran muy volubles, eran olvidadizos de la palabra de Dios. No querían. Se mantenían aferrados en sus pensamientos. Ellos no miraban las maravillas de Dios. No querían entender que Dios no cambia. Por eso les fue así a ellos. Dios es nuestro descanso. En la prueba que estemos pasando, por dura y adversa que sea la situación. Yo sé que no es fácil. Les digo, a mí me cuesta, muchas veces me cuesta tratar de transmitirles a ustedes estas verdades. ¿Saben por qué? Porque no es fácil estar en una situación difícil. Y tal vez muchos de ustedes dirán, yo quisiera que el pastor estuviera en mi situación, a ver qué opinaría. Ustedes ni se imaginan lo que he pasado, lo que he sufrido, pero conocí a Dios, conocí a Jesucristo. Y gracias a Jesucristo he pasado todas esas pruebas y las seguiré pasando. Porque también, así como se hace el mal hábito de murmurar, también se crea un buen hábito de confiar en Dios. Hasta la misma gente, la misma familia se extraña. ¿Y por qué tú no maldices? ¿Por qué tú no te quejas? Porque ya me habitué a ver la mano de Dios, cómo me saca de los asuntos difíciles. No a mi manera, a la manera de Él, a la forma de Él. Y esa es la grandeza del Evangelio, que hay un Dios todopoderoso que está peleando por mí. Esa es mi convicción. ¿Qué me ha dado la convicción? La palabra. Si oyere mi palabra, si siguiere mis mandamientos, si los obedeciere. Con eso te estoy probando a ver si es verdad que tú me crees o no me crees. Entonces, la palabra de Dios es la que a mí me da toda esa solidez. Y a ti te la puede dar también en las circunstancias que estés atravesando. Es la palabra de Dios. Es la que edifica. Es la que me nutre. Es la que me fortalece. La palabra de Dios es la que me da la confianza en mi Dios porque es palabra de Dios. Entonces, vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen las crisis, como lo he estado diciendo, vienen los desiertos, ¿sí? Ahí está mi Dios conmigo. Y Él me ha enseñado. Yo te voy a dar la salida. ¿Cuándo? No sé cómo, pero lo he visto en toda mi trayectoria como siervo del Señor. Lo he visto. Soy testigo. Y ya me habitué, estoy acostumbrado a las pruebas y acostumbrado a que Dios me acompaña y pelea por mí. Y Él vence por mí. Por eso yo hago mías las palabras del apóstol que dice el apóstol que soy más que vencedor. Y si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Hago propia esas palabras y eso me mantiene reanimado. ¿Cuándo me va a sacar de la prueba? No lo sé. Eso no me compete a mí, le compete a Él. Ese es el papel de Dios. Pero yo sé que Él es un Dios indestructible, que sus bendiciones son inagotables, que para Él no hay nada imposible. Por eso es que estamos estudiando este asunto de los desiertos. Por favor, comprendámoslo. Prueba, que vengan. Dificultades, que vengan. Ahí está mi Dios. Él me va a consolar. Si no, no existiera la palabra consolación. Eso quiere decir que voy a estar sufriendo. Se me van a salir las lágrimas. Voy a tener dolor. Pero ahí está mi Dios.
Y Él de alguna manera me va a dar la salida. No me la da, como dijo Job, el siervo. Alabado sea Dios. ¿Sí? Que recibiremos solo bienes y no males. Aprendamos a tener ese carácter. Y Dios nos va a bendecir. Por eso la Biblia nos enseña, aprendan de estos siervos del Señor. Pablo decía, en todo y para todo estoy acostumbrado. Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Es decir, mantenían una constante, fuese lo que estuviesen atravesando, la lucha, la dificultad. Pablo tal vez se quejó con Dios por la enfermedad que padecía. En el capítulo 12 lo vemos de 2 Corintios. ¿Sí? 3 veces dice, te he pedido. Yo creo que Pablo no estaba reclamando, le estaba pidiendo que le sanara de su enfermedad. Y era un mensajero de Satanás, dice la Biblia, que lo abofeteaba. Vamos a hablar metafóricamente, lo abofeteaba quiere decir que lo atormentaba ese espíritu con esa enfermedad que padecía el apóstol. Y 3 veces te he pedido que me cures, que me sanes, y me has respondido. Dios siempre responde. Por eso les digo, una cosa es la enseñanza posicional. Sí, Dios dice que si oramos en su nombre, como dice Juan 14:14, Él va a dar la petición que le hagamos. Eso es posicional, pero en la práctica hay que estar como Pablo, 3 veces, o 4, o 5, o 1000 veces pidiéndole la misma cosa. A lo mejor a ti te va a responder distinto que a Pablo, pero a Pablo le dijo a la 3.ª vez, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué bonito, ¿se dan cuenta? Al mismo apóstol, a uno le responde de una manera, a otro de otra. Así es que el apóstol Pablo, ustedes han leído esa parte de la escritura donde él está dando ese testimonio de su oración a Dios y dice, entonces dice, por lo cual dice el apóstol, por lo cual dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Fíjense la actitud, me gozo en las debilidades, dice 2 Corintios 12:10. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque está agarrado de Dios, está dependiendo de Dios, está confiando en Dios, su fe está puesta en Dios. Me he hecho un necio al gloriarme, dice el apóstol. Me he hecho un necio. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿No nos basta la gracia del Señor? Fíjense ustedes, qué bonito. Amén, amados hermanos. Estamos pasando cualquier desierto, llámese como se llame. El desierto del Mar Rojo tuvo sus propias características, lo que pasaron, ¿verdad? Ya lo vimos. Vino Faraón, su ejército, etc. Y quería matarles. Vino el otro desierto, faltó el agua dulce. Se quejaron, murmuraron, otra vez desobedecieron. Dios les da estatuto, les da su palabra para que aprendan a confiar en Él. Es que la palabra, eso es lo que nos da. La palabra nos da confianza en que nuestro Dios está con nosotros. Por eso es importante todo esto. Cada desierto tiene sus características, sus pruebas y sus enseñanzas para nosotros. Por eso vamos paso a paso. Pero siempre van a ser pruebas. Desierto significa en el cristianismo actualmente pruebas, dificultades. Y el apóstol dice, por amor a Cristo me gozo. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Te estás gozando? ¿Verdad que cuesta gozarse? ¿Cómo me gozo yo con la pandemia, por ejemplo? Si a cada rato vemos las noticias trágicas, horribles. ¿Cómo? Manteniendo una actitud no de risa. El gozo no es estarse riendo. No. Es una actitud de paz, de tranquilidad. Es una actitud de madurez en el espíritu. Me gozo. Si yo no puedo cambiar esta situación, lo único que sé hacer, sí, es orar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y eso retrocede. Puede retroceder en el tiempo y puede caer. Se puede solucionar. Sí, Señor, en tu nombre. Y en ese nombre oro. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, termino esta enseñanza de hoy. Que nos acostumbremos a convivir con las pruebas, pero dándote gloria, honra, siendo agradecido,
creyendo que tú vas a transformar lo amargo en dulce, creyendo que tú vas a cambiar nuestro luto en danza, que tú vas a transformar nuestra tristeza en alegría. Solo tú, solo tú. Clamamos a ti. Enséñanos para que veamos, Señor, cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Que aprendamos a depender de ti. Que sigamos siempre de frente, siempre adelante, avanzando, no retrocediendo, porque tú no te agradas de los que retroceden, Señor. Ayúdanos a no mirar atrás como la mujer de Lot que se quedó fría, como estatua, muerta. No, Señor, siempre de frente, contigo, porque tú vas peleando nuestra batalla. El ángel de Jehová va con nosotros todos los días. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por estas enseñanzas de los desiertos. Ayúdanos a mantener ese espíritu, esa actitud positiva, espiritualmente hablando, buena, de alabanza, no de quejabanza. Ayúdanos, Señor, siempre a darte la gloria y la honra y el honor en todo. Y que nosotros aprendamos a convivir contigo primeramente y aparte a salir adelante en las pruebas, en los desiertos, porque tú vas a pelear con nosotros. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Dios les bendiga, amados.